tardes para todos. Un gusto, un placer estar de nuevo aquí. Quiero contarles que nuestro cuarto capítulo de ¿Quién dijo caja? Podcast dedicado a la innovación, a la transformación digital, a todos los elementos que tiene amarrado estos dos conceptos y que nosotros decidimos, Alejandro Escobar, Federico Vázquez y yo, conversar del tema para ver si grabando estas conversaciones y poniéndolo al aire, si generando más relaciones con otros invitados como los que tenemos hoy, podemos aportarle alguna cosa a las personas que están interesadas en estos temas. Bueno, yo voy a ser muy corto porque yo quiero aprovechar bastante estos minutos que tenemos con nuestros dos invitados de verdad para mí pesos pesados. Ellos son seguramente, no lo van a ver así, pero de verdad que tenemos dos personajes aquí bien importantes. Con Irina tuve la oportunidad, Irina Muscus, de estar trabajando en el mismo grupo. Conozco de su estilo de liderazgo, de sus capacidades. Con Hugo he venido conversando. Entonces, dos personas que nosotros admiramos muchos y que quisimos traer aquí. Voy a dejar aquí también el por qué están ellos dos aquí. Nosotros hemos venido conversando no solamente aquí en estos live de cada 8, cada 15 días, sino que también en el día a día nos gusta conversar alrededor de estos temas offline. Y una de esas conversaciones fue tomando café con Hugo, la hicimos Federico y yo, y hablando de estos temas diversos, llegamos a conversar sobre un post que hizo Irina por esos días y que Hugo se identificaba totalmente, y eso nos dio pie pues a conversar alrededor del liderazgo que hoy nos convoca aquí, de hackeando el liderazgo en esta época, en este contexto del mundo. Y dijimos, venga, ¿por qué no paramos esta conversación aquí y la invitamos también? ¿Por qué no traemos esto y lo compartimos con más gente? Y eso fue lo que hicimos. Entonces, yo le voy a dar paso primero a Irina y después a Hugo para que se presenten, por favor. No sean muy, ¿cómo decirlo? Muy románticos. Sí, modestos, esa es la palabra. Porque ustedes generalmente son muy modestos, pero que la gente sepan de verdad del tamaño de responsabilidad que ustedes han asumido, que tienen hoy, para que podamos empezar a hablar del liderazgo como tal. Y le doy paso después a mi compañero Alejo para que arranque la conversación. Entonces, adelante, Iri. Gracias, Carlos. Qué rico estar aquí con estos 1, 2, 3, 4 hombres y ser la cara femenina de la conversación. Me honra un montón estar también aquí con Hugo. Hugo, te conozco, te admiro. Qué rico compartir contigo este espacio. Bueno, no, yo parto por decirles que soy una mujer que cree profundamente en una frase que es ser más para servir mejor. A mí me motiva mucho aprender, formarme, llenarme de nuevos conocimientos y conversaciones para servir. Eso me motiva mucho cada día. Y digamos que creo mucho, mi gran, a eso que le llamamos propósito, que ha sido esa palabra de pronto tan usada y que hay veces no la llenamos y por eso la hemos desgastado un poquito. Y yo a veces le llamo como mi gran devoción ha sido siempre la construcción del bienestar. Y es una construcción del bienestar como en todas sus formas. El bienestar para las personas, y por eso hoy tengo una compañía que se dedica a hacer productos más responsables con el planeta, con la salud. La construcción del bienestar en los equipos de trabajo, creo mucho en esos liderazgos más diversos, en esos liderazgos con equipos más disruptivos, diferentes, y creo en la responsabilidad de generarle bienestar a otros, y por eso tengo una startup social que se llama el Club del 1%, que busca sacar a personas de la trampa de la pobreza. En eso creo, soy ingeniera administradora, hice especialización pues, en una universidad en España, trabajé por más de 15 años en el grupo Éxito, y mi último rol fue gerenciar la cadena de supermercados Carulla. Hace 1 año y medio estoy emprendiendo, básicamente porque me encanta incomodarme, y yo dije, yo tengo que ver eso de emprender, qué significa, y aquí estoy en esa ardua tarea. Hugo, adelante. Gracias, bueno, Iri. Mil gracias a todos y sobre todo la posibilidad que me dan ustedes de compartir con Irina. Como decía yo a Carlos,
tener acá un rato para compartir, sobre todo con ella, es tal vez lo más motivante, Irina, para que lo sepas. De pronto en lo altruista que puede sonar la frase, pero se la vi a Claudia Vélez, la vicepresidenta de Gestión Humana nuestra, y que es tal vez con la que me identifico, producto no terminado. Sí, esa es la que me toca escoger. ¿Quién soy? Eso, producto no terminado. Si se termina, no sé. No sé cuando me muera si se habrá terminado, pero eso es lo que me reta todos los días, es a lo que dice este libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, a tratar de todos los días ir avanzando. Y temas que me mueven, definitivamente balance entre el ser y hacer. Eso les diría yo que es lo que todos los días en el liderazgo uno propende. Un mundo capitalista, en un mundo donde las organizaciones y las corporaciones deben ser sostenibles y deben ser rentables, ¿cómo hace uno para poner el ser por delante y cómo los resultados se logran con las personas y no a costa de las personas? Frente a lo que preguntabas, ya hablando netamente de lo profesional y lo que hago hoy en día, yo sí he tenido la oportunidad de estar en el sector financiero, pues únicamente digo yo, pero pues de pronto sí en diversas partes del sector financiero, bursátil y, y la parte de, digámoslo, bancos. Y el reenfoque que me dio la oportunidad de estar en lo digital, es decir, sector que era tan exclusivo de algún grupo, de un nicho, ponga lo digital al servicio de amplificar y de generar inclusión. En bolsa era muy complicado, pero creo que se avanzó. Y hoy que estoy en Tuya, liderando el equipo de transformación y de ciberseguridad, el objetivo es ese. Lo que se diseñe desde el negocio, póngalo a favor de la inclusión financiera. Ese ha sido mi recorrido y vuelvo y les digo, yo creo que al final todas estas experiencias llevan a que, o conllevan a que cada uno se cuestione, sobre todo en este momento de vida y en este momento de mundo, qué liderazgo necesitan las organizaciones. Así es, Hugo e Irina. Y digamos que bajo ese background que tienen, digamos que hay ciertos, digamos que en la conversación que ustedes manejan, hay ciertos cambios como de actitud hacia cómo enfrentar los nuevos modelos de trabajo. Y obviamente, digamos que pues es el título del capítulo. Yo sí quisiera preguntarle qué es ser un líder a los dos. Obviamente empecemos por Irina. Muchas gracias, que estoy yo, Hugo, hoy aquí respondiendo de primera por este privilegio de... Eso ya la segunda. Porque me queda más fácil, Estoy aquí yo facilitando la vida. Vean, a ver, me gusta mucho esa pregunta porque, de nuevo, yo hay veces soy como muy... Cuando las palabras empiezas a usar mucho, como que empiezo a decir, venga, ¿cuál es el sentido de la palabra propósito, conciencia, bienestar, sostenibilidad, liderazgo? Porque uno ve que todos hablamos de eso y es como que las palabras pierden un poquito ese sentido. Entonces me gustó mucho cuando Carlos hacía la pregunta. Yo básicamente creo que el liderazgo es un servicio. El liderazgo es uno ponerse al servicio de el equipo de personas que lo necesiten. Básicamente, y como es ya creo que muy bien reconocido por todos, el liderazgo no lo ejerce el cargo más alto. Muchas veces en los equipos de trabajo, quien es el jefe no es el líder, y el líder es una persona que jerárquicamente depende de ese jefe. Entonces, para mí el liderazgo es una persona con esa capacidad de movilizar y de motivar
al resto a seguir un propósito o seguir un objetivo, pero cualquiera que asuma eso que muchas veces se cree como el privilegio de liderar, lo que está asumiendo es esa responsabilidad de servir. Y creo por eso que vean que grandes líderes del mundo, no sé, Einstein, grandes líderes del mundo, es tanta lo que uno tiene que servir y a tantas cosas que renunciar, que muchas veces son personas que lo han hecho en detrimento de sus vidas familiares y de otros aspectos de su vida, porque eso ya es otro tema, que si el balance profesional, laboral existe, eso es otra discusión, pero liderar ejerce o implica esa responsabilidad de servir tan grande que muchas veces es una decisión de venga, yo posiblemente renuncio a otras esferas de mi vida porque quiero ejercer un liderazgo netamente y de lleno en esta labor, en X o Y tema, en el arte, en el trabajo, pues en las empresas, etcétera. Entonces, para mí eso, liderar es usar tu capacidad de movilizar y de motivar para servir a un objetivo. Perfecto. Ahora sí, Hugo, la parte fácil. No, sí, ahí ya me ayudaron con la mitad del pensamiento. Creo que Irina lo describe perfectamente en sus palabras y trataré ya de usar las mías para no ser redundante, y es: viva para inspirar y viva para liderar, si ese es el camino que quiere escoger. Válido si no quiere liderar, válido si quiere tomar otro tipo de vida, pero si escoge el camino de liderar, viva para inspirar y viva para liderar. No por lo banal que puede traer un cargo, sino porque realmente tiene una responsabilidad de servir y de entregarse a otros. Entonces, al final de la vida, lo que cuenta no es las historias propias y cuánto hemos vivido, sino el líder en lo que cuenta es qué tanta diferencia fue capaz de detonar en la vida de otros. Irina lo decía, y se termina volviendo trillada la palabra, pero y es qué propósito tuvo, que logró transformar vidas y ponerse al servicio de los demás. Perfecto, Federico. Bueno, no. No, estaba muteado, yo creo. Sí, no, pero yo quería preguntar, cuando yo veo los posts de ambos, y aquí quiero ir dando diferencias y semejanzas entre Iri y Hugo, es muy chévere ver que los dos son escritores. Así de pronto Irina me diga, no, yo no soy escritora, pero es que cuando uno ve un post de Irina o de Hugo, tienen una profundidad, tienen un sentido, tienen que uno dice, esto no es simplemente un post, aquí detrás hay como un propósito de dejar, pues, yo no sé, semillita o provocaciones en los otros. Entonces, eso es chévere. Y en el tema de Hugo, menciona mucho líder exponencial. Tiene esa palabra de ser líder exponencial. ¿A qué te referís con líder exponencial, Hugo? Yo, pues, aquí el centro de cuando empecé a escribir de esto es de dónde viene el amor por escribir, y lo escribí precisamente esta semana, y es honrar a mi papá en vida, honrarlo porque mi papá sí es escritor, y papá lo que nos enseña es: escríbale a los demás, no se escriba a sí mismo. Las redes tienen ese dilema de que muchas veces termina uno escribiéndose uno y no escribe para los demás. Por eso cuando en estos días el post que hizo Irina, cuando uno lo lee que es para otro, ve uno el enganche que tiene la gente porque se siente identificado por una razón. Creo que eso es lo que hay detrás de no escribirse a uno, sino escribirle a los demás. Ya el tema de líderes exponenciales, digamos que es el compendio de varias cosas. Un tema que estudié hace mucho tiempo en Singularity, que hablaba de el liderazgo exponencial. Aquellos líderes que deciden asumir los grandes problemas del mundo y generar pequeñas acciones para empezar a hacer esos pequeños cambios, esas transformaciones.
2, en el recuento de lo que va, he escrito 4, pero he tenido la oportunidad de sentarme con más personas, busco que sean auténticos. Y creo que la autenticidad es el reflejo de creer que una persona es lo que es, de que no hayan matices, y es lo que a mí me genera confianza. Y ya cuando me siento con ellos les digo, cuénteme su historia, y ellos lo que buscan es generar alrededor de esa conversación la transmisión del mensaje de su propósito, y ese propósito que se pone en frases, al final lo que llega es a transformar vidas. Entonces, cuando se juntan esos temas, sobre todo con lo último que es tocar vidas, es lo que uno llama la exponencialidad. Grandes problemas del mundo con pequeñas acciones. Entonces son personas que se han sumado y que se han montado y que dicen, oiga, bacano llevarle mi mensaje a otros, y si toco una persona, un pequeño cambio transforma un gran problema de la humanidad. ¿Qué nota eso? ¿Qué capacidad la tuya o la de ustedes dos de inspirar con esas palabras y con la forma de transmitir esas palabras? Créanme que no es adulación superficial, sino que es algo genuino, y de hecho lo hemos conversado en privado, pues. Cuando uno conversa alrededor de tocar vidas en las organizaciones son una mezcla de un montón de vidas y un montón de comportamientos que al final, pues por lo sistémico de la organización, empieza a tener un carácter como de unos comportamientos, la organización como un organismo vivo. Y a eso algunos lo llaman o lo llamamos la cultura, la manera de comportarse, la manera de reaccionar, la manera de pensar, esos marcos, los valores, todo esto. Yo quisiera preguntarle a Irina cómo ve ella esa interrelación entre el liderazgo y la cultura organizacional. Federico, yo con la palabra cultura organizacional también es otra de esas que es tan grande que hay veces es como muy complejo materializar. Creo que la describiste súper bien. Es como las organizaciones son un ser vivo, y la cultura es como esa sangre que va por las venas, como todos esos fluidos que van por ahí. Hay veces silenciosos, pero que son muy potentes. Entonces, yo lo que creo al final es, la cultura es la cotidianidad. La cultura no es lo que pasa en los grandes momentos o en los difíciles o en los que nos van a dar el premio. La cultura es lo que se vive cada día, en cada pequeña reunión, en un saludo, en el día que una persona llegó tarde por una dificultad. Y el liderazgo para mí también es eso. El liderazgo no debería ser ese que sale al relucir cuando el momento es muy difícil o cuando el momento es muy de gloria. En ese sentido, para mí, el liderazgo es parte fundamental de la cultura, pero de nuevo, no el liderazgo de una persona, sino que al final, cuando uno tiene un equipo y digamos que en el equipo se identifica quién es el líder, para mí la medida de éxito en el liderazgo es, perdónenme que acaba de pasar aquí una moto gigante, la medida de éxito en el liderazgo es cuánta libertad uno crea y cuánta libertad uno da. Para mí, dar libertad a los equipos que uno tiene es una medida de éxito del liderazgo. Libertad para hacer lo que quieren ser, opinar lo que quieren decir, trabajar en el estilo que les gusta, y para mí eso es garantía del resultado, porque no nos vayamos a lo romántico, pues es dar libertad y no que el resultado no se dé, pero para mí el resultado es una consecuencia de cuando la gente trabaja en ese sentido de libertad. Entonces, en conclusión, así como la cultura es cotidiana, el liderazgo también es una cosa que sucede todos los días, que está interconectado y que define como ese mood con el que uno trabaja y se encuentran conversaciones sencillas con las personas cada día, y que lo ejerce cualquiera, como decía Hugo, cualquiera que quiera ejercerlo en ese grupo de personas. Hugo, hablabas ahorita de
ese liderazgo exponencial, obviamente tocar vidas, por decirlo así, tocar vidas. Cuando uno te ve, digamos, como escribir también en tus posts, prácticamente estás tocando tu vida y mostrando tus momentos de vida. Hoy seguramente muchos apenas empiezan a oír del liderazgo exponencial, ¿cierto? ¿Qué le podrías decir a una persona o cómo guiarías a una persona que quiere alcanzar ese liderazgo exponencial? ¿Por dónde debería empezar? 3 cosas para que no, sí, cuando ya se hablan más no quedan en la memoria de nadie. Entonces, lo primero, para mí, pues, insisto, bajo la definición que propuse, pero pueden existir en 1000 definiciones alrededor de la exponencialidad. Uno, le creo a que alguien es capaz de ser exponencial si es auténtico. O sea, no como esos que no se leen y a veces tienen diversos matices. Entonces es auténtico, que uno diga esa es la persona que genera confianza. Alrededor de generar confianza es capaz de sumar. Es capaz de sumar porque pues la gente precisamente se engancha. Y es la persona, ahorita lo decía, bueno, insisto, las palabras de Irina, es capaz de ponerse en modo servir antes de ser servido. Y ponerse en modo servir, que es ya la tercera, tiene para mí 3 elementos, que son preparar la mente, preparar 3 fuerzas. La fuerza física, creo que quien quiera perdurar en este mundo tiene que tener buenos hábitos físicos. La fuerza mental, algo con lo que hablo todos los días con mi hija. Eva, ¿cómo prepara la mente? Y es, papá, mente fuerte y disciplina. Entonces, la fuerza mental y la fuerza espiritual, en lo que quiera creer, para no entrar acá en un discurso aislado. 3 fuerzas que tiene que preparar la persona para poder servir, para poder ponerse en modo otras personas. Perfecto. ¿Qué nota eso? Yo vuelvo con Irina, no la voy a bombardear, pero vuelvo a ti porque al principio de la conversación, cuando definiste lo que eras tú y luego cuando definiste en tus palabras lo que era ser líder, hablaste de una palabra que me hizo mucho sentido y era la diversidad. ¿Qué hay en ti que te haga, si así lo consideras, líder diversa, o qué quiere decir ser un líder diverso o una líder diversa? Yo te diría que primero arranco primero por definirlo, y es: diversidad es toda la diferencia en pensamiento posible que haya entre las personas, que pues los seres humanos somos tan complejos que pretender que alguien piense exactamente igual a ti es, de nuevo, coartar pues como esa libertad, y no solo eso, sino esa capacidad de aporte de esa persona. Yo a lo largo de mi carrera profesional me he dado cuenta que, y ahí digo hay una frase de Iris Bonet, la escritora, que dice: venga, los equipos diversos no son más ágiles, pero sí son más acertados. Y es que efectivamente puede que sea más fácil uno llevar a un equipo que a todo piensa igual y que a todo dice que sí, pues uno rueda y rueda rápido. Pero si uno se da la oportunidad de abrir una conversación en la que las personas piensan diferente, seguramente eso toma un poquito más de tiempo, escucharlos a todos, pensar de todos los caminos cuál es el mejor y armar ese muñeco. Seguramente no es tan ágil como que todo el mundo haga lo que el jefe dice. A mí alguien me decía una frase que me aterraba y me decía, no sé, yo decía algo y me decía: lo que a mi jefe le guste, a mí me encanta. Y yo decía, por Dios, yo no soy capaz de trabajar con esa persona porque al final, pues sí, vamos muy rápido, pero esa no es la idea. Entonces, para mí ese liderazgo diverso, y no lo llevemos, porque también muchas veces esa palabra cae en los géneros, ¿cierto? En sí es un liderazgo masculino, femenino, y
y el liderazgo no tiene género, el liderazgo es andrógino, es un liderazgo en el que, no sé, hay mujeres, por ejemplo, yo soy una mujer que tengo ciertos comportamientos que normalmente se le han asignado a los hombres, o mi esposo en mi hogar tiene unos comportamientos que normalmente se le asignan al sexo femenino, al género femenino. Entonces, el liderazgo diverso no es ni de mujeres ni de hombres, sino como de diferencias de pensamiento, que propiciarlas, permitirlas y fomentarlas permite que uno tome unas decisiones más acertadas. Hay un número que inclusive lo da Fortune 500 y es que las empresas con diversidad de pensamiento, de género, tienen un 15% más de probabilidad de tener una rentabilidad económica superior a la media de su mismo sector. Entonces también para los que, porque eso debería ser simplemente por cuestiones éticas el tema de diversidad, pero el que no le crea mucho a eso, pues si quiere se va a los números y los números dicen que tener equipos diversos en pensamiento permite uno lograr más rentabilidad y decisiones más acertadas. Gracias, Iri. Bueno, aquí yo los voy a bombardear a los dos y aquí hago conexión un poquito con el tema que nos gusta muchísimo de la innovación, de la transformación digital, porque es que uno de los elementos que de verdad puede determinar un éxito en una de estas, en estos procesos, en estas estrategias es el liderazgo. Hoy en el contexto mundial tenemos una revolución en los temas de innovación y las capacidades que agregan las nuevas tecnologías que estamos viviendo hoy día. No nos vamos a poner a mencionarlas acá, pero eso genera muchos cambios y muchos cambios rápidos de las organizaciones. O sea, hoy tenemos una velocidad vertiginosa, valga la redundancia, y que genera en los colaboradores, en muchos, miedos, muchos apegos, dolores, ¿sí? En cómo tenemos que ir ajustando la organización a medida que vamos implementando y conociendo estas nuevas tecnologías que nos permiten ir ajustando nuestros negocios. Esta pregunta la hago desde unas conversaciones que tuvimos esta semana con una persona que yo vi que lo estaba sufriendo, diciéndolo con dolor. O sea, me cambió y la compañía de pronto no va al mismo ritmo del cambio, ¿sí? De los ajustes que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo debería transformarse el liderazgo con el contexto de hoy para nosotros facilitar de mejor manera eso que le acabo de mencionar, el cambio, el dolor, la adaptación que tienen que tener esos equipos de manera más rápida que antes? ¿Quién quiere empezar? Hugo. Hugo, tú. Hugo. Bueno, haceme la vida a mí más fácil con esa pregunta tan difícil. No, sí, es que es bien compleja. Vea, yo, más que una receta de liderazgo, es conciencia del contexto en el que estamos. El año pasado, en las múltiples expresiones que hay, oí una que decía policrisis. No sé cuántas personas están preparadas para liderar en el contexto que hay hoy. Hoy hay un contexto de mundo complejo, con una cantidad de retos que tal vez antes la humanidad no se había enfrentado. Es uno, tenga contexto del mundo en el que estamos viviendo. Entienda el momento de vida desde cada una de las personas, no en la generalidad, cada una de las personas, que son un mar de emociones. Dos, lideren la incertidumbre. Largo plazo, me parece complejo pensarlo en este momento. De hecho, pienso más en lidera el corto plazo para que exista el largo plazo. Rodéese bien. Irina lo decía ahorita, es el rol del líder más que ni el mar de la amplitud ni los kilómetros de la profundidad. Rodéese bien. Y el reto va a estar en esas derivadas que arrancan, perdón que se me bloquea acá, no sé por qué el PC, esas derivadas que arrancan a verse después de lo que es la pandemia. Y mire, y tanto ha cambiado esto que Harvard ya tiene un capítulo del que habla acerca de la salud mental. Pues hay unos retos que empieza uno a verlos y que antes no
no eran tan comunes. Entonces, si ya me dicen, bueno, entonces todo eso que usted dice, ¿cómo lo engloba en lo que a mí personalmente me gusta hablar? Y es un término que usamos mucho en Tuya, el liderazgo humano. La frase que les usaba al principio, ponga por delante el ser al hacer. Insisto, no es que no se consigan resultados, claro que sí, estamos en un mundo capitalista, pero resultados con las personas y no a costa de las personas. Entonces creo que ese es creo fielmente en ese tipo de liderazgo para el mundo y momento de vida que estamos hoy atravesando. Gracias, Alejo. Irina, perdón. A ver, yo en eso simplemente como que le daría a esa persona que llegó a ti un poco abrumada, yo le diría, vea, nosotros todos deberíamos, hay un efecto muy lindo que es el efecto Dunning-Kruger, que es que está probado que entre menos conocemos, más exceso de confianza tenemos. Y cuando uno ya empieza a conocer y avanzar en esa profundidad de lo que va saliendo, menos confianza tiene. Entonces, claro, esa persona seguro angustiada, cuando se empezó a dar cuenta de todo el cambio, todo lo nuevo que hay, empezó a perder como esa confianza, pero eso es un efecto como natural del ser humano. Yo ahí lo que diría es, quien lidera esos equipos debería siempre darle a la gente la confianza, venga, no se sientan mal al darse cuenta que no saben. Hay esa frase que dice, un verdadero maestro está lleno de dudas, no de certezas. Entonces, es como normalicemos no sabernoslas todas, normalicemos, más, celebremos que hay cosas nuevas para aprender, porque pues es que si llegamos a la oficina a trabajar en un lugar en el que nada es nuevo y todo no lo sabemos, ahí es yo creo que cuando el trabajo se vuelve una monotonía muy aburridora. Entonces ahora lo que nos está pasando es que el mundo va tan rápido y todo es tan nuevo que nos agobia, pero yo creo que parémonos en ese justo medio de celebrar que hay mucho por aprender, que hay mucho que no conocemos, y aprovechemos pues lo que sí manejamos para sacarlo adelante. Entonces yo creo que ahí la labor del líder es esa, es como, en alguna vez he escuchado un podcast y decía, es como si uno fuera manejando siempre un carro con las luces bajas y de repente prende las luces altas, y cuando uno pone las luces altas del carro ve un montón de objetos que van apareciendo en la carretera y antes no estaban. Y uno no se debe sentir mal por haber manejado con luces bajas, simplemente es un baño de realización, darse cuenta que el mundo tiene un montón de cosas nuevas. Entonces yo simplemente generaría esa cultura de celebrar que hay mucho por aprender. Ahí, digamos, los dos, pues obviamente yo creo que nos están contagiando a muchos, pues que queremos poder transformar la manera en que lideramos. Y digamos que decías ahí, Irina, estaba escuchando un podcast y yo creo que esta pregunta la tenemos que hacer. ¿Cuáles son sus fuentes para llegar, digamos, como a esta forma de pensar, como a esta forma de ver la vida? Pueden ser podcasts, pueden ser lecturas, libros. ¿Cuáles son de pronto los autores que uno dice, esta persona merece la pena seguirle, digamos, como sus enseñanzas? Empecemos con Hugo para que te quede fácil, para que te queden poquitas referencias, Irina. Eso. Yo, Alejo, pienso, y precisamente cuando arranqué a ponerme a escribir, creo, insisto, yo trato de llevar máximo las cosas a 3. Ya cuando son muchas acciones no termina uno haciéndolas o concretando. Tres elementos. Lea mucho. Creo que hay una riqueza infinita en la lectura. Hábito que ojalá tuviera uno bien desarrollado. 2, estudie e investigue. Lo que sabe hoy, tal vez mañana no es vigente. Y 3, converse. Yo creo que este tema de las conversaciones con líderes exponenciales
precisamente de cada conversación es una transacción. Cada conversación hay una generación de valor, y yo se lo decía a Carlos, si hay recompra es porque la conversación fue buena, porque realmente generamos valor. Y sobre todo este tema de las conversaciones es donde más le creo yo, y por eso cuando yo me dedico a conversar, en esa conversación consciente, es porque el peso que le doy a las conversaciones es por, Alorda dice que a los problemas del mundo le faltan conversaciones. Entonces, de cada conversación termina saliendo una infinidad de conocimiento, que es al final lo que yo quiero promover y amplificar. Cuando me siento con alguien, mensajes que salen de esas conversaciones. Esos son los 3 elementos: lea, estudie y converse. Perfecto. Irina. Yo, entonces bajando, me gusta la antesala de Hugo, yo lo voy a bajar entonces como en términos prácticos. Entiendo que nos estás preguntando como algunos libros puntuales, Sí. algunos podcasts. A ver, yo por ejemplo, me gusta mucho oír podcasts como a muchos de nosotros, y creo que el podcast se ha vuelto una gran herramienta, pues básicamente le permite a uno hacer un montón de cosas al tiempo, que hoy pues la humanidad, todos yo creo que somos todo el tiempo optimizando el tiempo, valga la redundancia, como a ver, mientras entonces hago deporte, ¿qué más hago? Hacer deporte ya por sí pareciera no suficiente, porque es como no estoy aprovechando y no estoy siendo productivo. Entonces yo oigo muchos podcasts, recomiendo, por ejemplo, me gusta mucho el del 13%, que es de estos chicos Andrés y Nicolás, que ya hoy se llama Atemporal, porque ese podcast nace porque ellos no pueden creer que solo el 13% de la población ame su trabajo. Entonces a mí eso también me llama mucho la atención, me parece muy triste que ese indicador sea tan bajo. Entonces ahí entrevistan a personas que disfrutan lo que hacen, entonces ese me gusta mucho. También escucho podcasts como el de Diana Uribe, que seguro muchos lo escuchan y es delicioso. Y hay otro que me gusta mucho que se llama Urbi et Orbi, que es un podcast de filosofía que se hace también en Colombia y me gusta muchísimo. Ahora, en términos de podcast de pronto afuera o más de negocios, hay uno que les recomiendo que se llama Snacks Daily, y es un podcast que en 10 minutos lo pone a uno al día todo lo que está pasando en el sector empresarial, casi como mundial, como muy en el mundo de las startups, de la inteligencia artificial, de todo eso, pues como un poquito más actual. Y al igual que Hugo, me gusta mucho leer, pero tengo en algunas cosas atajos. Entonces hay veces oigo audiolibros, o hay veces uso una app que se llama Blinkist, porque me sirve para esos libros empresariales en los que muchas veces es un libro súper gordo, no sé, el libro del Club de las 5 de la mañana, es un libro gordísimo que le meten para mí como una historia, pues para que sea entretenido, pero hay veces yo simplemente quiero saber pues qué hay que hacer pasar en el Club de las 5 de la mañana. Entonces en Blinkist, al que le interese, es una app que tiene resúmenes de 15 minutos de libros como más empresariales. Y ya de resto me encanta leer, me gusta mucho leer, no sé, escritores que les recomiendo, pues me fascinan todos los libros de Adam Grant, me parece un gran pensador de la nueva administración. Un Seth Godin en temas de marketing me gusta mucho. Me gustan mucho los libros de filosofía, Meditaciones de Marco Aurelio es como mi Biblia. Y me gusta literatura, no sé, Cortázar, Rayuela de Cortázar, Borges, bueno. Y por último, creo que si alguien quiere chulear el podcast y el libro al tiempo en temas como empresariales, miren charlas de TED. Yo todo el tiempo estoy viendo las charlas de TED nuevas que van saliendo, y ellos hacen la tarea por uno, porque hacen una gran presentación en un corto tiempo con unos mensajes muy potentes. ¿Qué nota eso? Ya para que vamos cerrando, aunque falta una de las preguntas obligadas de estas conversaciones, siempre que hace alusión al nombre. Pero antes de eso, yo quisiera pedirles a cada uno un mensaje final, ¿cierto? Ustedes han hablado de lo valioso de la vulnerabilidad, de lo valioso de las pequeñas acciones que producen grandes transformaciones. Han hablado de un montón de rasgos que desde el ser
que impactan a las personas y por ende impactan a las organizaciones y por ende impactan al mundo. Entonces, tantas personas que los siguen a ustedes en redes sociales, digamos que siguen sus marcas personales por ahí, es donde ustedes las tienen exhibidas y expuestas para impactar a todos. ¿Qué mensaje le darían a ellos desde acá? ¿Qué les dirían sin caer en el síndrome de Dunning-Kruger? Pues, ¿qué les dirían a cada uno de ellos? Pues yo arranco siempre, yo digo mucho. A ver, lo primero es que parto por decir una frase de Saramago, voy a decir dos. Una frase de Saramago que dice que al final dar consejos muchas veces, a mí yo no creo mucho en dar consejos porque eso es como intentar convencer a alguien, es intentar colonizar el pensamiento del otro ser humano. Entonces lo primero es, más que consejos, ustedes, todos los que nos escuchen, escúchenos siempre con el beneficio de la duda y con el deseo de armar su propio criterio. Ahora, a la pregunta de pues algo que a mí de pronto me funciona más que un consejo es, a mí me funciona mucho ver mi trabajo como una oportunidad para no ser solo lo que yo como profesional construyo, sino todo lo que como ser humano albergo. Entonces yo trato mucho de llevar a mi trabajo, a mi quehacer diario, todo eso que Irina como ser humano alberga, sueña y desea. Y creo que cuando uno conecta esas dos cosas es cuando uno lo disfruta y cuando el resultado de pronto se logra más fácil. Irina, Nicolás Alberto nos pide que le recordemos el podcast de donde se dan las noticias empresariales, Smart Day. Snacks Daily, como de snack de comer y daily de daily. diario. Snacks Daily, como un snack diario. Listo. Y Hugo, Perfecto. mensaje. El mensaje, voy a compartirles los 4 elementos con los que hablo todos los días con Eva. Eva es mi hija. Y seguramente a los 8 años lo que está haciendo es memorizarlo. Pero esa es mi herencia, como digo yo con ella, que ojalá en la medida que empiece ya a tener conciencia y otros elementos y más información, entienda o entre en la profundidad. Un número 1, y Eva lo repite, ya me lo recita. Eva, propósito, feliz y compartir. Punto. Ella entenderá qué es ser feliz y de ahí construirá. Pero al final de cuentas lo que le digo yo es haga lo que la hace feliz. Número 2, ¿cómo prepara la mente? Mente fuerte y disciplina. Claro que hay gente muy talentosa. Para mí el mejor talento es ser disciplinado. Número 3, ¿qué le pide a Dios? Siendo nosotros muy creyentes, respetando cualquier otra ideología, pídale a Dios 2 cosas nomás, salud y sabiduría. No le pida una cantidad de elementos que no le confieren a él. Y 4, viva cada una de las emociones. Así como se ríe cuando está feliz, llore cuando está triste. Porque la emoción que no se expulsa, finalmente el cuerpo encuentra la salida de otra manera, que son el montón de enfermedades que hoy vemos por emociones reprimidas. Ese serían compartirle lo que les digo a ella, ojalá resuene con alguno de ustedes, alguno de esos elementos. 2, 3 mensajes muy potentes. Yo por aquí llené mi hojita de mensajes alrededor de toda la conversación que tuvimos, o sea, no fueron esos que nos acabaron de dar pues de resumen, porque aquí pues ya me quedan, yo quedo muy enriquecido. Y antes de cerrar con la pregunta que decía Fede, que siempre le hacemos a todos alrededor de cómo llamamos el podcast, yo no me quiero ir sin preguntarle sobre algo que parece muy banal, pero que a mi forma de ver, y quiero ver si estoy equivocado, tiene algo más profundo. Y es que ustedes dos de verdad que a mí se me parecen bastante. Ojalá de verdad que haya de aquí para allá varias conversaciones de ustedes, porque yo creo que ustedes dos juntos hacen una bomba. Pues, vuelvo y les digo, el tema de la literatura, el tema del ejercicio, que conozco que Iri también lo hace, y tú lo estabas mencionando ahora, Hugo, el tema de la alimentación, en fin. Pero hay una cosa que a mí también me llama mucho la atención, y como yo pude estar cerquita de Irina,
Iri es una líder que inclusive desde antes de que empiece a hablar llama la atención. ¿Por qué? Porque desde su propia imagen física ya le está dando a uno un mensaje de disrupción, de un mensaje de ser renegado, como de salirse de lo normal, de lo tradicional. Es alguien diferente desde la imagen física. Y cuando pude tener la posibilidad de conversar con Hugo, me doy también cuenta de que, al igual que Irina, es un líder que cuando uno le ve el físico, ambos están llenos de tatuajes, ambos, Iri no es raro verla con un zapato de un color, otro zapato de otro color, como en la foto que pusimos de este podcast, en fin. Entonces yo quisiera saber si eso tiene esa conexión con ese mensaje que ustedes, sin hablar, quieren proyectarle a la gente, a los que lo ven o a los que escuchan esto o con los que comparten. Iri. Pues no, para mí totalmente. Yo trabajé de los casi 15 años que trabajé en el grupo, más de 12 lideré el equipo textil y de moda del grupo. Y yo siempre he dicho, al final la ropa es una forma de comunicación. Uno sale de su casa hay veces sin desayunar, pero no sin vestirse. Entonces es una forma de uno, al final el 60%, y los estudios demuestran que el 60% de la comunicación es no verbal. Entonces yo sí creo que esas anclas que uno va poniendo en la forma en que se viste, en la forma en la que se mueve, son muy potentes. Y básicamente cierro diciendo al nombre pues de este encuentro, que es esa caja. A mí me gusta desafiar el status quo, como dice Steve Jobs. Al final solo las personas que están suficientemente locas para creer que pueden cambiar el mundo son las que creyendo eso logran movilizarlo en algo. Entonces es como una invitación a creamos que podemos hacerlo. Ahora, lo que decía Hugo es súper importante. Al final el mejor talento es la disciplina, y Picasso dice que la inspiración me encuentre trabajando. O sea, eso no es como que solo creer que podemos cambiar el mundo y lo podemos cambiar. No, hay que trabajar muy duro, con mucho esfuerzo, con disciplina para lograrlo. Entonces ese sería el mensaje. Gracias, Iri. Hugo. Escucha, me quitó la mitad del discurso. Pues, sea auténtico. Puta, es que es la misma cosa que dije desde el principio hasta el final. Sea usted, sea... y coartar la autenticidad de una persona es cortarla a la mitad. Puta, no sé quién tener ahí detrás. Entonces yo a ese le creo mucho, y insisto, lo que me inspira confianza. Y frente a la pregunta del nombre del podcast, le cito una frase de Caloncho Correa, un amigo mío desde muy chiquitos, y Caloncho dice: viva en incomodidad, rete el statu quo, viva en incomodidad, porque realmente de ahí salen las mejores cosas de la vida. Y eso es, para hacerle la analogía, y lo vi una vez en una película, es estas bolas de cristal de Disney. Alguien decía en una película que la magia ocurre cuando las cosas se agitan. Pues realmente las bolitas de cristal les sale la nieve cuando finalmente se agitan y se produce la magia. Entonces, esos serían como los mensajes finales, y agradeciéndoles a ustedes y a la gente que se conectó. Y ojalá hubiéramos tocado alguna vida, que se lleve un mensaje distinto para que se monten los grandes problemas y desafíos del mundo y haga pequeños cambios. Muchas gracias. Yo quiero darle la palabra a mi amigo Fede y Alejo para cerrar. Yo de verdad me disfruté mucho esto, vuelvo y les digo, me llevo una hojita que las voy pasando cada que tenemos un capítulo. Para mí esto es una riqueza importante y me lo disfruté mucho. Entonces, por mi lado, darles muchas las gracias. Por el lado mío, Hugo, hubo recompra. Ojalá podamos volver a tomar café, y ojalá en compañía pues de Irina, para que se ponga dura la conversación. Amén. Fede. Bueno, entonces, para que cerremos, como les anunciaba ahora, el nombre del espacio, del webinar /podcast,
es ¿quién dijo caja? Porque hace alusión a una palabra que utilizamos mucho en innovación. Entonces uno a veces dice pensar por fuera de la caja, y por allá unos rusos y unos israelíes dicen no se puede pensar por fuera de la caja tanto, sino que uno tiene que pensar dentro de la caja como en un mundo cerrado para ver qué tanto esa creatividad y esa recursividad sale a flote. ¿Ustedes qué opinan? Mejor dicho, ¿quién dijo caja? Hugo. O patee la caja. Esa es la que viva en incomodidad, lo que viva en absoluta incomodidad. Y decirlo es muy fácil. Hacerlo es bien, bien teso. Pero de la incomodidad, como dice Caloncho, salen las mejores cosas de la vida. Salen las mejores cosas de la vida. Qué bueno, muchas gracias. Irina. No, idem, pienso lo mismo, es que la caja le pese, incluso, cárguela, que le pese, que le moleste, porque uno solo cuando las cosas así son incómodas, cuestan, es cuando uno empieza a generar como esa disrupción. Entonces, cárguela, patéela, cárguela, todo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Nos llevamos muchos aprendizajes. Los comentarios que estamos recibiendo a través de LinkedIn y a través de YouTube son muy interesantes. Muchos están manifestando que tocaron esas vidas. Entonces, de verdad les agradecemos por esto y por ser quienes son y haber sido lo que han sido durante todo este tiempo. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Esperamos que esto sea, como dice Simon Sinek, un camino, un juego infinito en donde esto simplemente fue un episodio y sigamos en contacto para que sigamos impactando vidas positivamente. Un abrazo y gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Hugo, Irina. La autenticidad, como dice Hugo, y el poderle servir a la gente, seguro que llegó a esas fibras. Esto lo verá más gente también en diferido. Y recordarles pues a los que nos están viendo y oyendo o lo oirán, estamos en las plataformas de podcast de Spotify, Google, Apple y Amazon. También en YouTube, en los canales de Carlos Mario y en el mío, y también queda grabado en LinkedIn. Entonces están ahí todos los capítulos anteriores. Les agradecemos mucho. Sí, esperemos que sea pronto la próxima conversación. Muchísimas gracias por sus enseñanzas. Que esté muy bien. Hasta pronto. Gracias.